Así sonaba el miedo en los 90. Te lo voy a maltratar y te voy a mandar partes de él para que veas de qué te trata. Mocha Orejas, el documental. Una producción de N+ Docs. Disponible en ViX. Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya de maravilla. Hoy quiero aprovechar para agradecerle a las personas que han compartido el podcast con amigos o conocidos en las últimas semanas. Sabemos que Política Déjà Vu ha crecido así, por recomendaciones de boca en boca o a través de grupos o mensajes de WhatsApp. Así que aprecio muchísimo a quienes lo comparten y por favor no dejen de hacerlo para que cada vez seamos más Déjà Vu lovers en esta comunidad en la que buscamos entender el presente a partir de su historia, alejados del ruido y las estridencias en las que a veces está ya sumergida la discusión pública. En este episodio vamos a hablar de un tema fuerte pero muy importante para nuestro país. Si hay niños con usted, les recomiendo que tengan precaución. Y es que vamos a hablar de un delito que ha lacerado a México durante años, aunque ha ido cambiando de formas y hasta de nombres con el tiempo. Se trata del secuestro. La semana pasada, la plataforma ViX sacó un documental sobre uno de los personajes más siniestros de la vida criminal en México, que a la fecha recordamos por su apodo, el Mocha Orejas. A lo largo de 4 episodios, este documental relata la vida del personaje, su modus operandi y las investigaciones que llevaron a su captura. Pero además, muestra cómo fue tramando una red de complicidades con policías, fiscales y políticos que le permitió operar con impunidad durante años. En un sentido más profundo, el documental ofrece una radiografía del país y nos plantea preguntas, como ¿qué tanto ha cambiado México desde entonces? ¿Y qué ha pasado con este delito que en los años 90 e inicios de los 2000 llevó al país entero a salir a las calles y exigir la respuesta de los gobernantes? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Era el año 2004 y el diario español El Mundo reportaba la siguiente noticia sobre México. Alrededor de 400.000 personas se manifiestan en México contra la inseguridad y los secuestros. La manifestación partió de la estatua del Ángel de la Independencia para concluir en el Zócalo capitalino, donde se encuentra la Catedral de México. Los manifestantes salieron a la calle vestidos de blanco y, aunque en un principio estaba previsto que fuera una marcha silenciosa, los asistentes corearon insistentemente lemas como «Ni uno más», «Ya basta», «México libre», entre otros. A la manifestación de la capital se unieron otras paralelas en las principales ciudades del país. Las imágenes de esta megamarcha circularon pronto en medios de México y de todo el mundo. El mensaje era brutal. Ya está lista lo que será la vanguardia de esta marcha. Son cientos de personas, en su gran mayoría vestidas de blanco. Hemos podido platicar con algunas de ellas, vienen de diferentes partes de la República y con un solo reclamo, un alto a la violencia y que haya cambios legales para que se endurezcan las penalidades en contra de los delincuentes. Miles de personas habían salido a las calles para reclamar contra el gobierno por la inseguridad y particularmente por los secuestros. El sentimiento de angustia inquietaba a las familias. Apenas un año antes, se habían reportado más de 400 secuestros en México. Y eso, sin contar la cifra negra de todos los casos que no se denunciaban a la policía. Seres queridos podían estar secuestrados por meses o incluso años, lo que hacía que el dolor de las familias fuera cada vez más profundo. En muchos casos, se trataba de gente rica o cercana al poder, lo cual generaba un sentimiento de que absolutamente nadie estaba seguro. En 2004, el vicepresidente nacional de Canacintra, cuya familia era dueña de la marca de chicles Canels, fue secuestrado y liberado 10 meses después, cuando se pagó el rescate. Ese mismo año fue secuestrada la hija del dirigente del PRI en San Luis Potosí.
Estuvo privada de su libertad durante 1 año y 8 meses antes de ser liberada. Unos meses antes, 2 hermanas de la cantante Thalía, que también eran figuras públicas, fueron interceptadas al salir del Teatro San Rafael por una banda de secuestradores. El asunto ganó tal relevancia que incluso llegó a la prensa internacional. Las 2 hermanas finalmente fueron entregadas con vida. Además de estas figuras, corrían las historias de adolescentes, niños, mujeres y empresarios secuestrados. Y había en la sociedad una sensación de que el gobierno no estaba haciendo su parte para atender el problema. Uno que venía de muchos años atrás, desde la época de la Revolución. En 1915, México estaba en plena lucha armada. Decenas de caudillos se disputaban el poder a balazos. Los caminos estaban plagados de bandoleros que asaltaban a los viajeros y todos los días surgía un nuevo batallón de campesinos u obreros dispuestos a ir a la guerra contra todos los demás. En aquel contexto, la Ciudad de México era un lugar lleno de contradicciones. Aunque el día a día estaba marcado por balaceras a plena luz del día y levantamientos militares que ponían y quitaban presidentes, la gente intentaba seguir con su vida de forma más o menos normal. A menudo se organizaban bailes en los salones más exclusivos con repostería europea y grandes orquestas, a los que acudían los jóvenes de las familias de abolengo. En la universidad había clases todos los días y se mantenía una prolífica actividad intelectual en la que los jóvenes leían libros en francés y discutían sobre política, educación y filosofía. Y el centro histórico era un hervidero comercial en el que abundaban vendedores de frutas, verduras, joyas, zapatos y accesorios. En medio de ese entorno, surgió en México la que se ha registrado como la primera banda del crimen organizado del país bajo el concepto que tenemos hoy en día. Se hacía llamar la Banda del Automóvil Gris. La Banda del Automóvil Gris, según cuenta el periodista Humberto Payet, se formó tras un motín en la prisión de Belém, de la que se fugó un grupo de delincuentes. Al poco tiempo, en un bar, se les ocurrió organizarse para robar las casas de las personas más ricas de la capital. El hermano de uno de los criminales prófugos estaba en la policía y así consiguió uniformes y órdenes de cateo. Además, tenían otros uniformes militares que habían obtenido con el ejército zapatista. Decidieron usar para sus robos el coche de uno de ellos, un Fiat Lancia color gris, el cual le daría el nombre a la banda. Siempre operaban igual. Llegaban a las casas de la gente rica en el auto, tocaban la puerta haciéndose pasar por policías o militares y decían que tenían una orden de cateo para inspeccionar la casa. Ya adentro, apresaban a la familia y a sus empleados y se ponían a saquear cualquier cosa de valor que hubiera en el hogar. Arte, joyas, armas o dinero en efectivo. Este modelo les funcionó durante un tiempo, pero después se les ocurrió modificar un poco su operación para correr menos riesgos. Meterse a las casas y pasar horas ahí podía llamar la atención de vecinos curiosos. Así que decidieron que era mejor capturar a algún miembro de la familia y pedir una suma de dinero por su rescate. Esta fue la primera vez que se registró el delito del secuestro así, con fines únicamente económicos y como práctica recurrente de una organización delictiva. La Banda del Automóvil Gris causó pánico en la Ciudad de México. Sus acciones se reportaban en la prensa local y quienes habían sido víctimas relataban con horror su experiencia. En cualquier caso, a los pocos meses, esta banda decidió hacer un asalto maestro, el más grande de su carrera, contra la Tesorería General de la Nación, justo detrás del Palacio Nacional. El robo fue un éxito, pero el escándalo fue mayúsculo y el gobierno quedó en ridículo. A los pocos días, los integrantes de la banda criminal fueron detenidos. Algunos fueron condenados a largas condenas de prisión y otros terminaron en el paredón de fusilamiento. La banda se convirtió en una leyenda. Por décadas se siguieron contando sus historias de horror e incluso hubo una película. Pero más allá del impacto cultural, hubo un fuerte costo social. Desde ese momento, el secuestro se convirtió en un delito al alcance de la imaginación de cualquier criminal. Durante los siguientes años, los secuestros fueron esporádicos, pero cuando sucedían, provocaban una enorme atención mediática.
Un caso paradigmático es el del empresario textil de origen estadounidense William Oscar Jenkins, quien entonces era cónsul en Puebla. La académica María Teresa Camarillo relata que por este secuestro se pagaron $25,000 y que se convirtió en un asunto tan delicado que incluso generó tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Unos años más tarde, se reportó el secuestro de otro ciudadano estadounidense, Bruce Bielaski, quien había sido jefe del servicio secreto de su país en la Primera Guerra Mundial. En verano de 1922, estaba de turista en México, visitando las grutas de Cacahuamilpa en la frontera entre Guerrero y Morelos, cuando fue secuestrado. Pidieron $10,000 por él, pero antes de cobrar el rescate, consiguió escapar de sus captores. Es difícil saber si en esa época se secuestraba a más extranjeros o si sus casos se volvían más famosos solo porque superaban al gobierno mexicano y no se podían esconder. Lo cierto es que los casos de mexicanos, en particular los de niños de familias adineradas, se multiplicaron en las siguientes décadas. Y más tarde, en los años 70, la situación se agravó aún más y adquirió un matiz distinto. En los 70s, los disidentes políticos en México se enfrentaban a la mano dura y la persecución del gobierno. La masacre de estudiantes en 1968, el halconazo unos años más tarde, y la captura, tortura y desaparición de activistas opositores y rebeldes por parte del gobierno habían abierto una herida en la sociedad. Además, precipitaron el surgimiento y fortalecimiento de grupos subversivos de guerrilla en contra del Estado. Estas organizaciones comenzaron a adoptar prácticas de otros grupos guerrilleros similares en otras partes de América Latina, entre las cuales el secuestro era frecuente. Lo usaban para hacerse de dinero para financiar sus actividades, pero también para mandar mensajes contra las élites económicas y del gobierno, y para conseguir la liberación de presos políticos como moneda de cambio. Se estima que durante la década de los 70 y 80, en México operaron más de 30 organizaciones guerrilleras, aunque las más famosas por su alcance y por el nivel de sus operaciones fueron el Partido de los Pobres y la Liga Comunista 23 de septiembre. Estos grupos solían secuestrar a empresarios y políticos o a sus familiares. Entre los casos más famosos estuvieron un exsecretario de Turismo, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, los cónsules estadounidenses en Guadalajara y Nuevo León, la dueña del Hotel Las Brisas, un senador priista, que además era candidato a gobernador de Guerrero, el suegro del presidente Luis Echeverría y uno de los más dolorosos, el de Eugenio Garza Sada, el empresario fundador del TEC de Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc y la empresa de pagos Visa, quien fue asesinado en un intento de secuestro. Con el fin de la guerra sucia y la apertura política del sistema, este tipo de violencia disminuyó de manera drástica. Pero surgió en su lugar un nuevo modelo. Bandas delictivas que, como la banda del automóvil gris décadas antes, secuestraban exclusivamente por dinero. Pero estos ya no eran solo un grupo de bandoleros que aprovechaban el entorno de caos. Ahora eran grupos criminales sofisticados y cada vez más violentos. En los años 90, la Ciudad de México y las principales ciudades del país se convirtieron en el escenario del terror para miles de familias que fueron víctimas o que tuvieron que salir huyendo por miedo a la ola de secuestros que arrasaba con la paz. En ese periodo comenzó a crecer la popularidad de un sangriento criminal cuya identidad aún se ignoraba, pero a quien por su forma de aterrorizar a las víctimas, la gente apodó como el Mochaorejas. Daniel Arismendi López, después conocido como el Mochaorejas, nació en un pequeño pueblo de Morelos, pero muy joven migró junto a su familia al Estado de México, a la zona de Ciudad Neza. Su padre era alcohólico y golpeador. Su madre los abandonó cuando Daniel aún era joven. Daniel Arismendi, que era un adolescente retraído y tranquilo, pero muy ambicioso y malo para los estudios, abandonó la escuela y pronto comenzó a dedicarse a actividades delictivas. Inició en el robo de automóviles y autopartes y más tarde, buscando una forma de hacer más dinero, comenzó a realizar secuestros, apoyado por su hermano, su esposa y sus hijos, además de otros colaboradores de confianza. Los testimonios de las víctimas y de sus familias estremecen el corazón de solo escucharlas. Con Arismendi,
el delito cambió de ADN. Él no tenía motivaciones políticas. Lo movía el dinero y una obsesión desmedida por demostrar hasta dónde podía llegar. Para actuar con impunidad, Arizmendi creó una red de complicidades y sobornos en la que había políticos, policías y ministerios públicos que lo ayudaron a escapar de arrestos en más de una ocasión. Pero además, le servían para estar informados sobre posibles víctimas a las cuales secuestrar. Hoy fue capturado Daniel Arizmendi, el secuestrador más buscado y más sanguinario del país, autor de múltiples secuestros y otros crímenes, tristemente célebre por mutilar a sus víctimas, delincuente con un inmenso poder que le permitió corromper a policías y agentes del Ministerio Público. Hoy está preso Daniel Arizmendi y lo primero que dijo al ser detenido fue: "No más no me peguen", no dijo más. Como Arizmendi, decenas de bandas criminales comenzaron a operar con métodos similares. La violencia y la tortura de víctimas, solo porque sí, se volvieron una cosa cotidiana. Hasta que la gente, harta, comenzó a salir a las calles a protestar por la inseguridad que se vivía. Amenazan a la pobre gente. Yo lo único que quiero es que hagan algo ya, por favor, porque yo, gracias a Dios, regresé bien con mi hijo. Digo que las autoridades, pues que trabajen en todo esto respecto al cuidado de los ciudadanos, porque de veras no se sabe ni a quién pedirle auxilio. Porque a mi hija me la secuestraron del Centro Comercial Santa Fe en estado de embarazo. Víctimas y familiares aceptaron ir a los medios de comunicación para contar sus testimonios. Aumentó la cobertura que daban los reporteros y poco a poco la presión comenzó a crecer. Al punto en el que el propio presidente, entonces Ernesto Zedillo, tuvo que salir a asegurarle a la gente que se estaba trabajando para reducir el secuestro. Los delincuentes deben saber que ahora se castigará con mucho mayor firmeza a quienes cometen delitos graves como secuestros, homicidios y asaltos con violencia, y también a quienes cometen los delitos más frecuentes de robo. El punto más alto de este delito durante la década de los 90 fue en 1997, cuando se reportaron 1,047 secuestros en tan solo un año. Pronto, toda la fuerza del Estado estaba dedicada a capturar al delincuente. La presión social había conseguido romper las redes de complicidad y hacer que el propio presidente pusiera la captura como una de sus prioridades. A principios de 1998, las investigaciones policiales permitieron capturar al hijo de Daniel Arizmendi, del mismo nombre, y tras un interrogatorio, el joven reveló información sobre el modo de operar de la banda y los sitios donde podía estar escondido su padre. Unos meses más tarde, fue capturada la esposa y la hija del secuestrador, y luego cayó también su hermano. Daniel Arizmendi se fue quedando sin aliados, y la policía tenía cada vez más información sobre él. La madrugada del 17 de agosto de 1998, en medio de un operativo policíaco, Daniel Arizmendi fue finalmente arrestado en una de sus casas de seguridad en Naucalpan. La pesadilla llegó a su fin. Daniel Arizmendi López, el secuestrador más sanguinario y buscado de México, fue capturado la madrugada de este martes en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos. Con esta captura y la de algunos otros líderes de bandas de secuestradores, parecía que el problema iba a terminar. Pero en realidad, solo tomó un tiempo para transformarse. Durante el gobierno de Vicente Fox, el número de secuestros reportados se redujo a menos de la mitad. Pero comenzaron, ahora de forma más recurrente, los secuestros prolongados que podían extenderse meses o incluso años, a la espera de mayores sumas de dinero a cambio de la víctima. Esta crisis se concentró sobre todo en la Ciudad de México, donde todos los días se escuchaban de casos terribles. Y en este escenario se dio la famosa Marcha del Silencio, a la que cientos de miles de ciudadanos acudieron a exigir respuesta por parte de las autoridades.
La respuesta por parte de las autoridades, sin embargo, no llegó. Las cifras del secuestro en los siguientes años se volvieron a disparar. El número de secuestros reportados pasó de 300 en 2005 a 1.700 en 2013. Es decir, que en tan solo 8 años, los secuestros aumentaron casi 600%. A partir de eso, las cifras se estabilizaron y luego comenzaron a disminuir de nuevo. En 2025 se reportaron poco más de 700 secuestros en el país. Pero a la par, ha crecido en México un fenómeno adicional, aún más trágico probablemente, el de las desapariciones, en el que las familias pierden a un ser querido de un día para otro. No se pide rescate por ellos, y en realidad nunca se sabe qué fue lo que sucedió. Justo como su nombre lo describe, son personas que desaparecen, o más bien, que alguien las hace desaparecer. Tan solo en 2025 se sumaron 13,000 personas a esta lista. Por lo mismo, sigue siendo fundamental hablar de este tipo de delitos y de lo mucho que hace falta para erradicarlos. ¿Qué nos dice la historia de casos como el de Daniel Arizmendi y su relevancia en el México actual? Cuando el Estado quiere frenar la criminalidad, no hay nada que se le imponga. Es una decisión política. El caso de Arizmendi lo que revela es que, por un lado, no hay criminal sin vínculos policíacos o sin vínculos políticos, es decir, sin vínculos con el aparato del Estado, y no hay criminal libre que esté preso porque le haya dejado de ser útil a este mismo aparato o incómodo. Estamos escuchando a Everardo González, él es cineasta, documentalista y director de la docuserie El Mochaorejas. Everardo, pues creo que tocas una serie de temas en esta primera respuesta que creo que vale la pena entrarle una por una con calma. Pero me gustaría dar un paso atrás antes de entrar a como toda esta red de complicidades y de la voluntad política que hay detrás, ¿no? Cuando realmente se quiere encontrar a alguien, para entrarle al tema de cómo se documenta el crimen en México. Para esta serie documental y bueno, también en otros trabajos que tú has hecho, una parte importante de la fuente de información viene de las noticias, de las notas periodísticas del momento. Incluso en esta serie documental, pues aparecen algunos periodistas de nota roja, pues explicando cómo era la cobertura de un caso como el de Daniel Arizmendi. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la forma en la que se habla del delito en México? Bueno, yo pienso que quizás un parteaguas ocurre en la década de los 2000, cuando hay un ejercicio de la hiperviolencia y particularmente de la desaparición forzada, ya no por razones políticas necesariamente. Yo creo que ahí hay un cambio fundamental de lo que va a significar la nota roja para la sociedad, ¿no? Empezó a dejar de ser morboso para convertirse en escandaloso, socialmente hablando, ¿no? Y empezó a vincularse más bien ya con el periodismo de investigación más pegado a lo político. Incluso te diría que el propio periodo del Mochaorejas, la Mataviejita, de estos grandes como figuras monstruosas sociales mexicanas, pues ha ido cambiando. Y ellos dejaron de ser de alguna manera la luz de lo criminal y se sofisticó tanto hasta llegar a los casos como el de Genaro García Luna, pues, ¿no? En donde ya son, pues sí, engendros del poder, convertidos en criminales, ¿no? Distinto a la nota periodística que se hace de inmediato, muchas veces mientras la información todavía está en desarrollo, están por otro lado otras formas de retomar el crimen y demostrar el crimen, como son las series, los documentales, que a lo largo de la historia, ¿no? Y desde hace mucho tiempo han relatado este tipo de pues, historias, personajes, etcétera.
Y algo que usualmente veíamos que sucedía en Estados Unidos, pero no en otros países de América Latina, eran estas series de true crime, ¿no? En donde se veía a un personaje extraordinario, mítico incluso, y se narraba su vida como si fuera casi la de un... pues no sé si la de un héroe, pero sí al menos un personaje que generaba fascinación. Por el otro lado, tú has desarrollado un concepto, o bueno, yo te lo he leído a ti, que es el del documental del duelo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y bueno, ¿en dónde cae la docuserie del Mocha Orejas que tú has trabajado en esto? Mira, yo entiendo el true crime como una estructura narrativa. Es una manera de contar una estructura que apela a la convención, pues, ¿no? Pero que tiene como fin último el entretenimiento del espectador. En el caso latinoamericano y también de Estados Unidos y de todo el mundo, no siempre se puede aplicar esa fórmula. Y digo siempre porque hay excepciones en las que se puede aplicar de alguna, o sea, indiscutiblemente, pues, ¿no? De manera muy eficaz también. Pero yo creo que hay una tradición del documental mexicano, por lo menos de los últimos 20 años, de aquellos a quienes nos tocó por coyuntura, por circunstancias, por el momento histórico que estábamos viviendo, retratar las heridas de la violencia, pues. Y yo creo que en eso radica la gran diferencia, en la razón de ser de uno, que es el entretenimiento, y la razón de ser del otro, del documental al que me refiero, el documental del duelo, que es hacer un ejercicio de memoria y acercarse medianamente a los ejercicios de justicia. Cuando a mí se me invitó a hacer una biografía sobre el Mocha Orejas, en principio a mí no me gustaba la idea, ¿no? Pero hubo mucha apertura por parte del equipo de N+, para que entonces no se contara con lo que iba a ser el camino. Podía ser el camino, te diría, relativamente sencillo, que era la construcción del monstruo, ¿no? Y su mente retorcida, que termina por ser apologética porque se le da palabra. Y preferimos juntos, N+ y mi equipo, trabajar más bien la construcción del mundo como yo la concibo, que es a partir de la institucionalidad que lo produce y lo fomenta y lo cobija, ¿no? Ahí me gustaría entrar al siguiente tema del que justamente me hablabas hace unos momentos, que es pues la red de complicidades que rodean a Daniel Arizmendi, al Mocha Orejas. ¿No? A lo largo de la serie documental se muestra cómo va cooptando primero policías, pero luego también ministerios públicos, ¿no? Lo que hoy serían los fiscales, y luego también políticos que cada vez son de mayor nivel. Una historia que hemos escuchado muchas veces en México y que incluso ha ido empeorando, ¿no? Porque ya es, digamos, cada vez adquiere mayor escala, ahora es el crimen organizado involucrado, etcétera. ¿Qué nos dice esto de la clase política? ¿Qué nos dice el documental de la clase política en México y de nuestras instituciones? Justo lo que trata de contar esta película es que nuestros monstruos no son mentes individuales pervertidas o perturbadas. Son producto de una construcción de corrupción institucional, como te decía, que les da cobijo. El caso de Daniel Arizmendi no... Pese a que es una mente muy retorcida, no pudo haber existido sin su cercanía y protección por parte de los cuerpos policíacos, en principio del estado de Morelos, incluido el exgobernador del estado de Morelos, ¿no? Pero no es distinto ese ejercicio al que ejercía, por ejemplo, el Negro Durazo en sus épocas, ¿no? O al que ejerció después Genaro García Luna. O Requena, por ejemplo. Bueno, son aparatos del poder político que tienen en sus tentáculos organizaciones criminales que los nutren no solamente les nutren de más poder, sino también de bien económico, de control. Y entonces se sofisticó de alguna manera, yo creo que esa relación que para mí es el verdadero flagelo del país cuando se habla de las causas, y es ahí a donde voy de tu pregunta, ¿qué nos dice? A mí lo que me dice en estos casos es que el verdadero flagelo que tiene este país es la relación que existe entre el poder político y las organizaciones criminales. Estos monstruos son sistémicos, no son individuos, son parte de un sistema corrupto. Y ese para mí es el retrato que hace la serie de Mocha Orejas. Y bueno, ¿por qué en un país en donde hay
tantos crímenes a diario, ¿no? Digamos, cada vez lo escuchamos más, pero incluso durante los años 90 se escuchaban a diario. ¿Por qué hay ciertos casos que nos llaman más la atención, ¿no? En los que toda la ciudadanía se vuelca? En la serie vemos en el caso de Daniel Arizmendi incluso a los vendedores de periódicos con los titulares, cómo se reportaba en la televisión, en el radio. ¿Qué hace que haya ciertos asuntos que hacen que todo el mundo voltee a ver y no otros tantos miles que también sucedían probablemente de manera paralela? Bueno, ha cambiado, ¿no? Hoy son los medios y las redes, definitivamente, ¿no? En esa época, por supuesto, tuvo que ver con su cobertura mediática, porque pues pasó por muchos años todavía operando bajo la sombra, pues, ¿no? Pero también en el caso de Arizmendi hubo una lógica interesante porque fueron los propios medios quienes lograron su caída de alguna manera. La hiperexposición del criminal también lo vulnera. Y eso lo hemos visto en muchos casos. Por eso criminales tan poderosos como el Mayo Zambada estuvieron siempre un poco a la sombra. Ahora, ¿qué nos conecta? Es verdaderamente un misterio. Porque, vamos, ¿por qué no nos indigna, por ejemplo, no nos indignó el caso de San Fernando en Tamaulipas, como nos debió haber indignado? ¿Por qué no nos indignan los errores cometidos por la Guardia Nacional contra ciudadanos en donde han masacrado gente y que se habla poco de ellos? Pero no solo es que se hable poco, indigna poco y entonces se habla poco de ellos, ¿me explico? La verdad es que es un misterio qué es lo que nos conecta, pero hoy pasa un montón por la sensación de no quedarse fuera, ¿me explico? Entonces se construyen figuras que son muy útiles para el discurso, incluso político, para la retórica política, para la división también. El caso de Genaro García Luna es uno, ¿verdad? Se ha vuelto el caballito de batalla, aunque hay otros criminales más sanguinarios que él, ¿no? Pero son invisibles, no son útiles también para la discusión política o la discusión social. Pero yo lo que pienso es que no dejamos de ser consumidores de lo que los medios o las redes nos ofrecen. Entonces, pues, saber por qué hay casos que llaman más, yo honestamente no lo sé. No lo sé, pero todo el tiempo me hago la misma pregunta. ¿Por qué Ayotzinapa indignó tanto? ¿Por qué San Fernando no? ¿Por qué el caso de Daniel Arizmendi nos impactó tanto, pero los excesos de la Guardia Nacional no? En fin, pues no. Yo pienso que es un misterio, ¿verdad? Pues como ya escuchamos, las historias de los criminales son, tristemente, también parte de la historia del país y reflejan los problemas más arraigados en la política y en las estructuras sociales. El documental del que hablamos y que dirigió Everardo González se llama así, El Mocha Orejas, y está disponible en ViX por si quieren conocer todos los detalles de esa historia. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos además algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.